Capítulo 64. Las reformas de Marcus. Marcus, subido al podio, podía sentir todas las miradas concentradas en él. Justo enfrente se encontraban el cónsul Silanus y 8 magistrados. Habiendo forjado una relación durante la supresión de la rebelión, le dirigían miradas llenas de simpatía. En cambio, los 12 tribunos detrás de ellos todavía mostraban expresiones escépticas. Se percibía claramente su actitud de duda sobre cuántas alternativas realistas podría proponer un joven noble criado como una flor de invernadero. Marcus no se intimidó en absoluto ante las miradas de los poderosos de Roma y los numerosos ciudadanos. Algunos senadores dejaron escapar suaves exclamaciones ante su actitud, que observaba a la audiencia con dignidad y serenidad. Brutus, Curio, Cassius y varios otros jóvenes se alinearon detrás de Marcus. En sus ojos brillaba uniformemente una luz de determinación. El alboroto de la plaza se calmó momentáneamente ante la atmósfera solemne y seria. Pronto resonó la voz de Marcus, tranquila pero poderosa. Respetables senadores y queridos ciudadanos de Roma. Primero, permítanme expresar mi profundo agradecimiento por asistir a esta asamblea que hemos organizado. Mi nombre es Marcus Licinius Crassus. Me presento hoy ante ustedes para hacer una propuesta de gran importancia. Una de las habilidades más necesarias para los políticos romanos es la elocuencia para cautivar a las masas. Marcus no tenía la retórica florida y rica de Cicerón, pero poseía un carisma que irradiaba claridad y confianza. Era el resultado combinado de su crianza, estando por encima de muchas personas desde su infancia y su esfuerzo incansable. Marcus continuó hablando. Hace poco, Roma estuvo a punto de enfrentar una gran crisis envuelta en una conspiración terrible. Como todos saben, el cónsul Catilina planeó derrocar a Roma. Afortunadamente, la rebelión fue sofocada gracias a la sabia respuesta del Senado. Sin embargo, las heridas que la rebelión de Catilina nos dejó no fueron en absoluto superficiales. Los deudores que habían obtenido dulces esperanzas cayeron en la desesperación, y los acreedores tuvieron que pasar noches en vela por la sensación de crisis. Aunque el principal culpable pagó por sus crímenes, el problema fundamental no se ha resuelto. La plaza estaba en completo silencio. Era evidencia de que todos estaban concentrados en la historia de Marcus. Marcus señaló a Justus, quien estaba esperando detrás según lo planeado. La persona que nos informó sobre los planes del traidor Catilina era originalmente alguien que actuaba junto a él. Sin embargo, no pudo simpatizar con los excesos descontrolados de Catilina y tomó una valiente decisión. La mayoría de las personas que se vieron atraídas por los argumentos de Catilina son ciudadanos honestos y con conciencia. Simplemente estaban desesperados. Estaban tan desesperados que querían creer incluso en las palabras absurdas de Catilina. Si no resolvemos este problema, podrían surgir segundos y terceros Catilinas en cualquier momento. Esta vez lo evitamos bien con la ayuda de los dioses, pero no hay garantía de que las cosas salgan bien la próxima vez. Cuando Marcus llegó a ese punto, el magistrado Alosius se levantó de su asiento. ¿Entonces está sugiriendo que debemos resolver el descontento de los deudores? ¿No estarás pensando en algo como la condonación de deudas? Alosius era un hombre adinerado bastante famoso en Roma y tenía numerosos deudores. Por lo tanto, era una de las personas más sensibles a este asunto. Ante la pregunta llena de recelo, Marcus respondió sin ninguna vacilación. No tengo intención de hacer propuestas ridículas como una condonación total. Yo también estoy en la posición de un acreedor que ha prestado una cantidad considerable de dinero. Mi deseo es simplemente que el sistema económico de Roma funcione de manera más saludable y fluida. Por eso, con la ayuda de numerosos expertos, mis compañeros de gran conocimiento y mi respetado padre, he preparado varias propuestas. Procederé a explicarlas una por una. Los acreedores, que estaban nerviosos, mostraron visiblemente señales de alivio ante las palabras de Marcus. Se había vuelto claro que su intención no era simplemente agitar a las masas por el ímpetu juvenil. Marcus comenzó presentando la propuesta de reforma más moderada que los acreedores podrían aceptar con menos resistencia. Primero, debemos liberar a los ciudadanos que tienen deudas excesivamente pesadas. Por deudas excesivas me refiero a aquellas personas que, habiendo pagado ya mucho más que el capital original, siguen sufriendo por intereses excesivos. Cuando Marcus giró ligeramente la cabeza, Cassius, como si hubiera estado esperando, desenrolló un pergamino. Según nuestra propia investigación, todavía hay muchos deudores que sufren por préstamos usureros con tasas de interés superiores al 40%. Un ciudadano llamado Publio tuvo que vender su tierra, que estaba en garantía, porque no podía manejar los intereses acumulados a pesar de haber pagado más de 4 veces el capital original. Un ciudadano se levantó de repente de su asiento y expresó su indignación golpeándose el pecho. Su resentimiento era tan profundo que parecía que en cualquier momento brotarían lágrimas de sangre de sus ojos inyectados en sangre. Yo soy Publio. Todo lo que dice es verdad.
Mi esposa tenía una enfermedad rara y necesitaba dinero urgentemente. El prestamista, al conocer mi situación, exigió nada menos que un 49% de interés. Busqué en otros lugares, pero todos los prestamistas que conocían mi urgente situación exigían intereses irrazonables. No tuve más remedio que pedir prestado y, al no poder manejar los intereses acumulados, terminé con una deuda enorme. ¡Qué sinvergüenzas! Un interés del 49% significa que el interés en un solo pago es la mitad del capital original, ¿no? Esto es un completo robo. Las críticas surgieron no solo de los ciudadanos, sino también de los nobles. Era común cobrar altos intereses en esta época. De hecho, hay registros históricos de que Brutus enfureció a César por cobrar un alto interés del 48% en las provincias. Sin embargo, cobrar tasas de interés extremadamente altas a otros ciudadanos romanos era considerado como algo que cruzaba la línea. Los miembros de la clase ecuestre que habían practicado este tipo de préstamos bajaron la mirada, temerosos de ser descubiertos. Marcus deliberadamente no reveló la lista de estas personas. No era un lugar para avergonzar o buscar responsables. Primero debemos rescatar a estos deudores honestos. El aumento de personas que se vuelven indigentes debido a las deudas significa una disminución en la recaudación de impuestos. Solo podemos asegurar un presupuesto estable protegiendo a los contribuyentes honestos. Por lo tanto, creo que las deudas deberían ser perdonadas para aquellos deudores que ya han pagado más que el capital original. Y para prevenir situaciones similares en el futuro, creo que debemos establecer claramente por ley un límite máximo en las tasas de interés. Correcto. Hagamos lo que dice este joven noble. Los aplausos estallaron por todas partes y los gritos de los ciudadanos se elevaron. Tampoco hubo quejas particulares entre los nobles. La clase ecuestre estaba dispuesta a aceptar una propuesta de ese nivel. Después de todo, ya habían recuperado el capital original, así que técnicamente no era una pérdida. Sin embargo, había quienes tenían opiniones diferentes sobre la restricción legal de las tasas de interés. Una vez más, Aloysius se levantó y expresó sus dudas. Parece que nadie objetaría aliviar la carga de los ciudadanos que soportan deudas excesivas. Pero la restricción de las tasas de interés necesita ser abordada con cautela. Por supuesto, debemos prohibir cobrar altas tasas de interés aprovechándose de las circunstancias de otros. Sin embargo, ¿no sabes que las altas tasas de interés se establecen originalmente porque hay poca probabilidad de recuperar el capital? Si reducimos las tasas de interés sin consideración, los prestamistas se mostrarán reacios a prestar dinero. Es una observación válida. Hemos preparado medidas preventivas suficientemente comprensibles para esa parte. Antes de explicar eso, permítame explicar más sobre las medidas de ayuda para los deudores. Ante la respuesta fluida como el agua, Aloysius volvió a sentarse. No había expresado su preocupación para buscar puntos débiles. Estaba convencido de que Marcus había investigado exhaustivamente, así que pensaba escuchar la historia hasta el final. Marcus esperó hasta que el ambiente excitado de los ciudadanos se calmara un poco antes de continuar su explicación. Aunque puede ser un concepto poco familiar, he concebido sistemas de bancarrota y rehabilitación personal. La bancarrota generalmente significa perder toda la propiedad y quebrar, pero legalmente tiene un significado diferente. Se refiere al procedimiento de distribuir todos los activos del deudor entre los acreedores cuando el deudor ha llegado a una ruina económica total y no puede pagar de ninguna manera. La rehabilitación personal significa un sistema que reduce las deudas a un nivel que el deudor pueda pagar cuando se determina que es imposible que pague todos sus créditos. Ambas políticas requieren que los acreedores acepten cierto nivel de pérdida. En el caso de la bancarrota, como ya no hay posibilidad de recuperar el capital, se trata de al menos recuperar los bienes restantes. En este caso, naturalmente es casi imposible recibir la cantidad completa original. La rehabilitación personal obviamente lleva a pérdidas para los acreedores ya que reduce la deuda a un nivel que el deudor pueda pagar. Aunque a primera vista parece un sistema que impone sacrificios unilaterales a los acreedores, Marcus enfatizó que no era así. Por sentido común, las personas con deudas que no pueden ni pensar en pagar simplemente abandonan el pago por completo. Los desesperados se suicidan y los que no, huyen en la noche. Lo mismo ocurre con aquellos que no pueden pagar sus deudas incluso si utilizan todos sus bienes. Así es como se han creado y siguen creándose numerosos indigentes. Todo esto lleva a una disminución en la recaudación de impuestos de Roma. Si el número de contribuyentes sigue disminuyendo, inevitablemente tendremos que aumentar las tasas de impuestos indirectos. Naturalmente, esto llevará a una fuerte resistencia fiscal y a largo plazo causará otra disminución en la recaudación. Se completa un círculo vicioso del que no podemos escapar. Entonces estás diciendo que los acreedores deben sacrificarse para romper ese círculo. No. Cuando se juzga fríamente, las pérdidas por bancarrota y rehabilitación ya están en un área irrecuperable. Más bien,
se trata de guiar a los deudores para que no abandonen el pago y permitirles recuperar aunque sea una cantidad realista. Es decir, aunque las pérdidas son inevitables, se trata de minimizarlas. Al menos suena razonable. La mayoría de los senadores y la clase ecuestre parecían estar convencidos. Incluso los tribunos que lo miraban con ojos críticos quedaron impresionados por las claras respuestas de Marcus. Marcus también se adelantó a los posibles efectos secundarios, bloqueando las objeciones. Por supuesto, muchos se preocuparán por qué hacer si hay deudores que abusan de esto. Es una preocupación natural. Como es un sistema que puede ser una carga para los acreedores, debe pasar por una investigación y evaluación exhaustiva. También necesitaremos regulaciones que establezcan castigos severos para aquellos que sean descubiertos ocultando bienes y abusando del sistema. Ciertamente parece razonable. La reacción de los ciudadanos era sin duda favorable, y ni siquiera los conservadores ancianos mostraron una respuesta totalmente negativa. Marcus enfatizó con un tono confiado. Esto no es forzar el sacrificio de un lado para reconciliar el conflicto. Los deudores se liberan del pantano de la deuda excesiva y encuentran motivación, mientras que los acreedores pueden minimizar sus pérdidas. Y el Estado puede mantener una base para recaudar impuestos de manera estable. No se trata de que alguna parte salga perdiendo, sino de que todos cooperen para que Roma avance en una mejor dirección. Aunque así se puede manejar de ahora en adelante, ¿cómo planeas manejar la deuda acumulada hasta ahora? No habrá acreedores que tengan que soportar demasiadas pérdidas incluso con una recuperación razonable a través de la bancarrota y la rehabilitación. Catón, que había permanecido en silencio hasta ahora, lanzó la pregunta. Era una duda genuina, no una oposición por el simple hecho de oponerse. Por supuesto, también había una contramedida preparada para esto. Por eso debemos implementar este sistema y promover la reforma ahora. Si no es ahora, no habrá otra oportunidad. ¿Por qué tiene que ser específicamente ahora? Primero, debido a la rebelión de Catilina, se ha formado un consenso nacional. Para empezar, no existe una política que pueda satisfacer perfectamente a todos. Pero cuando existe un consenso de que la reforma debe aprobarse, es más fácil llegar a un acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Pero no parece ser la respuesta a mi pregunta. La segunda razón será la respuesta. El próximo año, Roma experimentará un superávit fiscal sin precedentes. Recibiremos una enorme cantidad de compensación de Guerra del Este y los impuestos de las nuevas provincias. Además, como nadie predijo que el presupuesto aumentaría tanto, aún no se ha decidido cómo utilizarlo. Por lo tanto, propongo usar parte de este presupuesto para la reforma financiera. Si el Estado cubre hasta cierto punto las pérdidas iniciales que inevitablemente deben soportar los acreedores, no se minimizarían las quejas. Los aplausos estallaron en el área donde se concentraba la clase ecuestre. No tenían razón para oponerse si el Estado compensaba parte de las pérdidas. La mayoría de los senadores también mostraron la posición de que no habría problema si se aseguraba el presupuesto. Ciertamente, ahora era el momento óptimo para la reforma, con el consenso social formado y fondos suficientes. Naturalmente comenzaron a ver la propuesta de Marcus positivamente, pensando que no sabían cuándo vendría otra oportunidad si perdían esta. Sin embargo, la verdadera estrategia de Marcus apenas comenzaba. Lo que dijo al principio no era más que una limpieza posterior de problemas que ya habían ocurrido. Era necesario establecer medidas fundamentales para que esto no se repitiera en el futuro. Hay límites en rescatar a los ciudadanos que se arruinan mediante la bancarrota y la rehabilitación personal. Lo verdaderamente importante es evitar que se arruinen. La limitación de las tasas de interés no era suficiente. La reforma de la ley agraria es urgente, pero eso definitivamente no será aprobado. El principal culpable del colapso de los agricultores independientes es, sin duda, el monopolio de la tierra por parte de los nobles. Sería diferente si emplearan a los campesinos sin tierra como aparceros, pero los nobles operaban latifundios utilizando numerosos esclavos. La única manera de resolver este problema era reformar la ley agraria y fomentar la agricultura independiente. Pero esto era prematuro todavía. Después de los hermanos Graco, la ley agraria se había convertido en una especie de símbolo de oposición al Senado. De todos modos, como César eventualmente haría ajustes mínimos más adelante, Marcus no necesitaba apresurarse a manejarlo. Por lo tanto, Marcus decidió concentrar todos sus esfuerzos en la reforma financiera por ahora. Creo que esta reforma resolverá la mayoría de los problemas actuales. Sin embargo, si no se acompaña de una reforma estructural del sistema, el número de personas que soliciten la bancarrota seguirá aumentando. Debemos considerar este aspecto. Estás proponiendo una reforma aún más radical que la actual. Así es. Esto es absolutamente necesario, y estoy seguro de que tengo suficientes pruebas para respaldarlo. Marcus hizo una pausa para captar la atención del público y,
mientras desenrollaba el pergamino que había recibido de Curió, soltó una declaración explosiva. Capítulo 65. Las reformas de Marcus. Lo primero que debemos hacer es reformar el sistema tributario. Los senadores, que hasta entonces escuchaban la explicación con calma, saltaron de sus asientos. Una reforma tributaria. Por más que lo consideres, eso es un asunto demasiado delicado. Lo sé. Por eso propongo implementarlo primero como prueba por solo un año. Para empezar, debemos abolir los impuestos especiales que se cobran a los habitantes de las provincias y hacer cumplir estrictamente las tasas impositivas establecidas por la ley. Además, debemos reducir las tasas que son demasiado altas para disminuir la resistencia de los ciudadanos. También debemos modificar la ley para que los gobernadores puedan controlar los abusos excesivos de los recaudadores de impuestos. En otras palabras, el enfoque no está en recaudar simplemente más dinero, sino en operar el sistema con la máxima transparencia posible. La principal causa de la evasión fiscal es, al fin y al cabo, la resistencia a los impuestos. Las tasas excesivamente altas y un sistema de recaudación poco transparente eran los principales culpables de elevar esta resistencia a niveles extremos. Sin embargo, los senadores que creían que el aumento de los impuestos beneficiaba a Roma mostraron una respuesta fría. En particular, los veteranos que habían servido como gobernadores provinciales fruncieron abiertamente el ceño. Entiendo tu intención, pero las cosas del mundo no siempre fluyen según los ideales. Es un error común que cometen los jóvenes. La administración justa y transparente del sistema está bien, pero más importante que eso es asegurar la recaudación. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Lo más importante es asegurar una recaudación estable. Por eso hago esta propuesta. Lúculo levantó una ceja y replicó. ¿Estás diciendo que así se recaudará más? Con tasas más bajas. Aumentará incondicionalmente. Las tasas actuales de Roma para las provincias no son necesariamente altas, pero cuando se incluyen los impuestos especiales, la historia cambia. Además, debido a los abusos de los recaudadores, las tasas reales a menudo se fijan mucho más altas. Naturalmente, los habitantes de las provincias hacen todo lo posible para evitar pagar impuestos. Como resultado, en realidad ni siquiera ingresa la cantidad de impuestos que originalmente debería recaudarse. Marcus le entregó personalmente a Lúculo un informe detallado sobre el estado de la recaudación. Lúculo y los otros veteranos rieron irónicamente mientras leían el informe. No había nada incorrecto en las palabras de Marcus. De hecho, en la mayoría de los lugares, la cantidad pagada era menor que los impuestos que deberían haberse recaudado originalmente. ¿Es verdad? Sí. Por eso creo que necesitamos mejorar el sistema de una manera que minimice la resistencia de los contribuyentes. Si la recaudación aumenta de esta manera, será más fácil implementar varias políticas para evitar el colapso de los agricultores independientes, que son la base de Roma. Pero eso asume que la recaudación aumentará. ¿Qué harás si la recaudación del próximo año disminuye siguiendo tu propuesta? Aunque el sistema pueda restaurarse a su estado original, ¿quién compensará los costos incurridos y las pérdidas inmediatas? Yo lo compensaré. Marcus respondió con naturalidad. Por un momento, la plaza quedó en completo silencio. Lúculo tartamudeó al preguntar nuevamente. ¿Tú lo compensarás? ¿Cómo? Si la recaudación realmente disminuye en comparación con este año, yo personalmente repondré el doble de la diferencia al tesoro. Creo que eso será una compensación suficiente por las pérdidas. Ja. ¿Tienes tanta confianza? Lúculo miró de reojo a Craso, que estaba detrás de Marcus. Su expresión permaneció inmutable, como si ya estuviera al tanto del asunto. Lúculo y los otros veteranos cerraron la boca, como si nunca se hubieran opuesto. Si se recaudaban más impuestos, sería bueno, y si no, se compensaría con fondos privados. ¿Qué más había que decir? Considerando la riqueza de Craso, la compensación sería posible incluso si la recaudación se redujera a la mitad. Si la recaudación realmente aumentaba, podrían continuar así, y si no, simplemente volverían al sistema original. Cuanto menos impuestos se recaudaran, más tendría que compensar Marcus, por lo que el Senado no tenía nada que perder. Sobre todo, si la recaudación aumentaba a pesar de reducir las tasas efectivas, podrían quedar bien ante los ciudadanos mientras obtenían beneficios prácticos. No parecía haber razón para no intentarlo al menos una vez. Por supuesto, Marcus estaba seguro de que los ingresos aumentarían. La razón era simple. Esta política fue efectiva cuando César y Augusto la implementaron en la historia real. Aunque había mejorado los detalles para hacerlos más racionales, la estructura básica era la misma. Como conocía los resultados futuros, no fue difícil presentar argumentos convincentes. Además de esto,
Marcus propuso políticas como préstamos de refinanciamiento para personas con deudas excesivas, préstamos a largo plazo con bajas tasas de interés para la gente común, y programas estatales para proporcionar empleos simples a los desposeídos. Eran políticas modernas seleccionadas específicamente por ser viables en la Roma actual. Y las leyes para implementar estas políticas naturalmente crearían el contexto para el nacimiento de un banco de estilo moderno. El principio básico de Marcus era obtener beneficios tanto públicos como personales. Esta vez no era diferente. Su estrategia era resolver los problemas de Roma mientras satisfacía sus intereses privados mediante el establecimiento de un banco. Marcus argumentó que esta institución de nuevo concepto era absolutamente necesaria para el futuro. La esencia de las finanzas es la estabilidad y la confiabilidad. Si no operamos el sistema a través de una institución confiable, inevitablemente colapsará en algún punto. Este banco no se limitará simplemente a guardar y prestar dinero. Al alejarnos de un sistema financiero centrado en individuos, se volverán posibles muchas cosas que antes no lo eran. De inmediato, podemos mejorar dramáticamente la baja tasa de recuperación de préstamos que preocupaba al magistrado Aloysius. ¿Por qué? No es como si los deudores repentinamente tuvieran más capacidad de pago solo por crear tal institución. Para ser exactos, podremos identificar con mucha más precisión a los deudores que tienen capacidad de pago. Mantendremos personal especializado que evaluará continuamente la solvencia de quienes soliciten préstamos. Podremos evaluar objetivamente la capacidad de pago de los deudores de una manera incomparable con la actualidad. Así, los buenos clientes confiables podrán obtener préstamos a tasas bajas, y los prestamistas estarán satisfechos al poder recuperar su capital de manera segura. Así que reducirás el riesgo evaluando con certeza la posibilidad de recuperación. Ciertamente, no aumentarían las pérdidas incluso sin establecer tasas de interés altas. Como explicar todo lo que un banco podía hacer tomaría todo el día, lo dejó en un punto apropiado. Desde el principio, era mejor que el Senado tuviera solo un conocimiento superficial sobre el banco. Marcus comenzó deliberadamente un discurso solemne para evitar que los senadores hicieran preguntas adicionales. Respetados senadores y ciudadanos. Nuestra Roma ha existido por casi 700 años. Han pasado ya 450 años desde que adoptamos el excelente sistema de la República. Durante este tiempo, hemos sido testigos de cómo numerosas potencias han caído y desaparecido en la historia. La Macedonia de Alejandro Magno, que dominó el mundo, se dividió en 4. Y de esos 4 imperios, solo la dinastía ptolemaica de Egipto, mantiene la forma de un estado. ¿Y qué hay de Egipto? Egipto era una potencia mundial incluso antes del nacimiento de Roma. ¿Hay alguien aquí que no conozca el esplendor del antiguo Egipto? Ante la pregunta de Marcus, la mayoría de los senadores sonrieron amargamente. No había nadie tan inculto que no lo supiera, al menos entre las clases senatorial y ecuestre. Se dice que Egipto existía desde tiempos inmemoriales cuando los dioses caminaban por la tierra. Pero ¿cómo está ahora? Se ha debilitado tanto que no puede responder adecuadamente a las invasiones extranjeras sin la protección de Roma. Y Egipto está mejor, pues al menos mantiene la forma de un estado. Piensen en Epiro y Cartago. Los rostros de los ciudadanos se endurecieron al recordar a Pirro y Aníbal, que habían infligido heridas imborrables a Roma. Satisfecho de haber provocado la reacción que buscaba, Marcus continuó. Roma aún no ha olvidado esa pesadilla. ¿Pero dónde están ahora esos 2 países que fueron tan poderosos? Han sido destruidos sin dejar rastro de su existencia. Esos enemigos tan valientes y poderosos ahora solo existen en nuestra memoria. ¿Cuál creen que es la razón por la que tantas potencias a lo largo de la historia han caído y declinado? ¿Fue simplemente el curso natural de las cosas, como la luna que mengua después de estar llena? No. Cayeron porque no pudieron seguir el ritmo de los tiempos cambiantes. Pero Roma es diferente. Incluso cuando se trataba de nuestros enemigos, si tenían tecnología y civilización superior, las adoptamos sin dudarlo y las transformamos en nuestras. Gracias a esta actitud flexible, Roma se convirtió en una potencia que domina el mundo. Es un gran logro alcanzado por el Senado, que ha guiado sabiamente al país, y los ciudadanos que lo han seguido silenciosamente. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi profundo respeto y gratitud a todos ustedes que han construido esta gran nación. Marcus hizo una pausa y se inclinó respetuosamente ante los senadores y ciudadanos frente a él. Un orgullo innegable cruzó los rostros de todos. Las personas que recordaban los logros de sus antepasados y los suyos propios asintieron y se concentraron en las siguientes palabras de Marcus. Sin embargo, incluso el sistema de Roma no es perfecto. Porque no existe un sistema perfecto en el mundo. Nuestros sabios antepasados lo entendían bien y cambiaron apropiadamente las leyes y sistemas según los tiempos. Durante las guerras con Cartago, introdujeron un impuesto de guerra y los nobles tomaron la iniciativa en pagarlo.
Cuando la operación tradicional del ejército ciudadano alcanzó sus límites, formamos legiones y superamos exitosamente la amenaza germánica. Así, nuestros antepasados superaron las crisis admirablemente, despidiéndose de los sistemas obsoletos e introduciendo nuevos métodos. Y ahora mismo se nos pide que tomemos una decisión que no avergüence a nuestros antepasados. Les ruego encarecidamente que tomen la mejor decisión por el futuro de la República, para que Roma pueda seguir siendo una gran nación como lo es ahora, y no sea recordada como una antigua potencia en la historia que se escribirá dentro de 1000 años. El apasionado llamamiento de Marcus para despertar el patriotismo encendió los corazones de todos. El lema «Mantener la grandeza de Roma» resonó en el corazón de los senadores. En particular, Marcus alabó constantemente los méritos del Senado que había guiado a Roma hasta ahora. Y no olvidó mencionar también los méritos de los ciudadanos que habían apoyado firmemente esto. Fue un discurso efectivo que se ganó el favor de ambas clases. Los aplausos y vítores que hicieron temblar la plaza continuaron durante varios minutos. Algunos veteranos subieron al podio para elogiar la dignidad de Marcus y felicitarlo por su esfuerzo. Los senadores, que no podían conocer las verdaderas intenciones de Marcus, pronto se reunieron entre ellos para comenzar las deliberaciones. Los tribunos de la plebe sudaban tratando de calmar los gritos de los ciudadanos que exigían la inmediata legislación de las reformas. Sorprendentemente, la conclusión llegó poco después. El cónsul Silano subió al podio y, levantando la mano de Marcus, exclamó: «Implementaremos rápidamente las reformas considerando el deseo de los ciudadanos». ¡Hurra! ¡Viva el Senado! ¡Viva Silano! Los ciudadanos, que no esperaban una conclusión tan rápida, estallaron en vítores mientras golpeaban el suelo con sus pies. Era casi increíble que el Senado, tradicionalmente conservador y reacio a las reformas, hubiera tomado una decisión tan rápidamente. Silano declaró que el Senado siempre estaba del lado de los ciudadanos y que lo demostraría con acciones futuras. Algunos ciudadanos que odiaban al Senado de repente se sintieron avergonzados. Habían pensado que el Senado era un grupo que no se preocupaba por los ciudadanos y solo estaba interesado en obtener poder. Los ciudadanos comenzaron a aceptar que incluso la ejecución de Catilina había sido inevitable. Todo iba según el plan del Senado. La razón por la que aceptaron tan fácilmente las reformas fue, en realidad, debido a un acuerdo secreto alcanzado entre bambalinas. Todos estaban de acuerdo en que nunca había habido un momento más crucial para las reformas. La primera y segunda razón eran, como se mencionó antes, el consenso social y las finanzas más holgadas. Pero lo más importante era la tercera razón. El día antes de la asamblea, Cicerón y Craso, a petición de Marcus, avivaron el sentido de crisis entre los senadores. Había una muy buena oportunidad. Era la existencia de Pompeyo, que se preparaba para regresar después de completar la reorganización de las provincias. Cuando Pompeyo regrese, nuestro Senado inevitablemente tendrá que hacer una elección. Ya sea someternos al héroe de guerra brillante y dejar que lidere la situación política, o quebrar el ímpetu del arrogante Pompeyo. Queda poco tiempo para elegir. Aunque Cicerón era personalmente amigo de Pompeyo, mantener el orden de la República era una prioridad superior. Los otros senadores pensaban de manera similar. Al pensar en Pompeyo regresando con enormes logros militares, su estado de ánimo triunfante se desvaneció rápidamente. La existencia de Pompeyo ejercía tanta presión sobre el Senado actual. Si él decidía manejar Roma a su antojo, ¿cómo podría el Senado detenerlo? Las expresiones de los senadores se oscurecieron al unísono pensando que lo inevitable había llegado. Aquí es donde Craso propuso una idea ingeniosa. Con la ejecución de Catilina, hemos demostrado suficientemente la autoridad y el poder del Senado. Pero Pompeyo no solo tiene autoridad y poder, sino también el apoyo total del pueblo. Para oponernos a él, el Senado también necesita ganar el apoyo popular. ¿Cómo podemos obtener ese apoyo? Los ciudadanos probablemente estén más cerca de temer al Senado ahora. Es un problema que se resuelve fácilmente resolviendo los problemas causados por Catilina y aprobando las reformas. Entonces los ciudadanos olvidarán por completo la rebelión de Catilina y alabarán el nombre del Senado. Así es la multitud por naturaleza. Bueno, si aprobamos las reformas ahora, también podríamos desviar la atención de los ciudadanos de Pompeyo. Exacto. Así que espero que asistan a la asamblea de mañana con mente abierta. Si parece que hay opiniones útiles, tomen una postura de aceptación activa. Según mi evaluación, no habrá ni una sola propuesta irracional, así que no se preocupen. Habiendo elevado así apropiadamente el sentido de crisis y expectativa, era natural que la propuesta de Marcus fuera aceptada. Sin embargo, el Senado no estaba simplemente sentado satisfecho con sus logros. Porque llegaron informes de que el ejército de Pompeyo había dejado Oriente y comenzado su regreso, tal como habían advertido Craso y Cicerón. El viento que sacudía la época aún no se había detenido.
Si esto se convertiría en una tormenta más fuerte o terminaría como una brisa suave dependía de las elecciones que hicieran Pompeyo y el Senado. Capítulo 66. La semilla de una nueva era. La noticia de que el ejército de Pompeyo había partido de Asia Menor llevó al Senado a mantener reuniones de emergencia día tras día. Incluso con reuniones durante todo el día, no había mucho que pudieran hacer. Por lo pronto, continuaron con su estrategia básica de llevar a cabo las reformas con firmeza para ganar el apoyo de los ciudadanos. La respuesta de los ciudadanos fue mejor de lo imaginado. Los ciudadanos que casi habían perdido su libertad por no poder pagar sus deudas expresaron su gratitud entre lágrimas. El cambio favorable en la opinión pública hacia el Senado era tangible. Como resultado, Marcus nuevamente se vio abrumado por el trabajo intenso, sin tiempo ni para dormir. Desde la preparación para establecer el banco hasta la revisión de las propuestas de implementación y legislación relacionada, y la planificación de medios efectivos para promocionar entre los ciudadanos. Especialmente con las regulaciones bancarias, era imposible delegarlas a otros ya que se trataba de crear conceptos completamente nuevos. Marcus tenía que hacerlo personalmente, incluso si significaba reducir sus horas de sueño. Además, al haber sido elegido como cuestor con una victoria abrumadora, también tenía que prepararse para sus actividades políticas que comenzarían el próximo año. En esta situación, el tiempo era tan escaso que ni siquiera 2 cuerpos habrían sido suficientes. Sin embargo, en medio de tantas tareas pendientes, ocurrió algo que desvió completamente su atención. La primera en notarlo fue Selini, la esposa de Espartaco. Recientemente embarazada, ella seguía preparando bocadillos nocturnos para Marcus a pesar de sus protestas. Pero un día, ella hizo un comentario curioso. Últimamente, los movimientos de la señora Julia parecen diferentes a lo usual. Debería decir que parece un poco incómoda. ¿Acaso no se siente bien? No, no es eso. Se parece un poco a cómo me comportaba yo al principio de mi embarazo. ¿Qué? ¿Embarazo? Como Selini también era una embarazada cuyo vientre comenzaba a notarse ligeramente, probablemente lo había notado. Si era cierto, no era un asunto menor, así que Marcus dejó de lado los documentos y llamó apresuradamente a un médico. En esta época, como no existían pruebas de ultrasonido o test de embarazo, el diagnóstico generalmente comenzaba con un simple interrogatorio. También se utilizaban métodos populares provenientes de Egipto. Se llenaban 2 bolsas con trigo y cebada, y la mujer que deseaba saber si estaba embarazada orinaba en las bolsas. Si la cebada o el trigo germinaban, se consideraba que la mujer que había orinado estaba embarazada. Este método era sorprendentemente preciso, porque la orina de hombres o mujeres no embarazadas no hacía germinar la cebada ni el trigo. Aunque había casos de mujeres embarazadas en que no germinaba, la probabilidad era menor al 30%. Por supuesto, la clase alta recibía primero una consulta médica antes de usar tales métodos. El médico llamado a la mansión de Craso hizo algunas preguntas que indicaban síntomas probables de embarazo. ¿Ha notado cambios recientes en su olfato o gusto? A veces el leve olor a pescado repentinamente me da náuseas. ¿Está segura de que no ha tenido su periodo? Sí. Creo que han pasado unos 2 meses. Se siente más cansada de lo normal y a veces tiene antojos repentinos por ciertos alimentos. Exacto. Últimamente tengo ganas de comer frutas dulces o alimentos muy condimentados. Todos los miembros de la familia alrededor de Julia la miraban con ojos llenos de expectativa. Especialmente Craso y Teutoria parecían como si quisieran ponerse a bailar. Craso, conteniendo apenas la risa que amenazaba con escapar, preguntó con solemnidad: ¿cuál es su diagnóstico? El médico, después de hacer algunas preguntas más, llegó cuidadosamente a una conclusión. No puedo garantizarlo absolutamente, pero en mi opinión, hay una alta probabilidad de que esté embarazada. Y como las pérdidas son comunes en las primeras etapas del embarazo, deberá tener especial cuidado. Ah, sí, por supuesto que debe tener cuidado. Ja, ja, ja. Cuando el diagnóstico del médico terminó, Craso no pudo contener su alegría y estalló en carcajadas. Teutoria tomó las manos de Julia firmemente y le dijo varias veces lo orgullosa que estaba. Selini y Dánae también aplaudieron y bendijeron el embarazo de Julia. Espartaco también envió sinceras felicitaciones a Marcus y le susurró al oído: debería felicitar a la señora Julia personalmente. Sí. Las palabras de Espartaco despertaron a Marcus de su ensimismamiento y se acercó a Julia. Sin pensarlo, su mirada se dirigió automáticamente hacia el vientre de ella. Julia, con un rostro lleno de alegría y orgullo, acarició suavemente su vientre con la palma de su mano. Craso, que se había acercado sin que se dieran cuenta, dio unas palmadas en el hombro de Marcus. Nos retiraremos para que puedan hablar en privado. En un día tan feliz como este, deben tener tiempo a solas. Julia,
Realmente te felicito y te agradezco. Cuídate bien y desde ahora no debes excederte en absoluto. Sí, padre. Me mantendré en reposo absoluto sin excederme. Bien, bien. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo dilo. Ja, estoy ansioso por ver la reacción de César mañana en el Senado. Ja, ja, ja. Craso estaba tan feliz que no dejó de reír hasta el momento en que salió de la habitación. Cuando todos se fueron y quedaron solos en la habitación, Marcus se sentó torpemente junto a Julia. ¿Qué debería decir en un momento como este? Bien hecho, gracias. Varias palabras daban vueltas en su cabeza, pero no lograban salir de su boca. De repente parece nervioso. Aunque Julia lo preguntó en tono de broma, Marcus asintió reflexivamente. ¿Nervioso? ¿Será eso? La mayoría de los hombres tienen dificultades para asimilar la noticia cuando se confirma el primer embarazo de su esposa. Marcus no era diferente. Apenas ayer la abrazaba y besaba sin pensarlo, pero ahora incluso tocar el cuerpo de su esposa se había vuelto algo delicado. ¿Sería porque había escuchado la palabra aborto de boca del médico? Incluso se preguntó si sus recientes encuentros íntimos habrían afectado negativamente al bebé. Nunca había visto esa expresión en su rostro, Marcus. Siempre parecía que todo iba según lo planeado. Yo también me sorprendo y me confundo con las cosas que experimento por primera vez. ¿En serio? Es la primera vez que lo sé. Julia sonreía radiante sin quitar la mano de su vientre. Marcus, que la miraba fijamente, murmuró como para sí mismo. Un bebé. No es que no lo hubiera esperado. Después de tantas veces juntos, había anticipado la posibilidad de un embarazo. Pero cuando esa expectativa se volvió realidad, un sentimiento indescriptible llenó su pecho. Alegría mezclada con una infinita torpeza, y una inexplicable ansiedad que se deslizaba sigilosamente. Aunque Julia también parecía completamente feliz, era difícil saber cómo se sentía por dentro. Después de todo, ella también se convertía en madre por primera vez. Al llevar una vida directamente en su cuerpo, sus sentimientos podían ser mucho más profundos que los de Marcus. Ya que dicen que es mejor descansar, está bien si le dejamos el trabajo solo a Danae por un tiempo. No solo está bien, es lo que debe hacerse. Y por un tiempo, también deberíamos abstenernos de dormir en la misma cama. Mañana mismo haré traer una cama. ¿No será eso ser demasiado precavido? No. Debemos ser cuidadosos al menos hasta que entre en el periodo estable. Creía haber oído que el periodo estable comenzaba después del cuarto o quinto mes de embarazo, pero no lo recordaba bien. Marcus decidió buscar libros sobre embarazo y educación prenatal desde mañana mismo. Después de todo, no podía confiar en los conocimientos médicos de la época antigua. Especialmente porque Julia moría durante el parto en la historia original, se necesitaba un cuidado extremo. Julia, que desconocía este hecho, pensaba que su esposo se preocupaba demasiado, pero por otro lado, también se sentía conmovida. Las únicas veces que Marcus mostraba tal nivel de preocupación era en asuntos relacionados con Julia. No habría esposa en el mundo que no se sintiera feliz al recibir tanta atención de su marido. Después de mirarse en silencio por un momento, ambos expresaron simultáneamente sus deseos. Me gustaría que fuera un hijo sabio como usted, Marcus. Me sentiría completamente satisfecho si fuera una hija que se pareciera a ti. Los dos, que habían expresado deseos completamente opuestos, se miraron con ojos redondos y ladearon la cabeza. Naturalmente, la sorprendida fue Julia. Era cierto que Roma tenía relativamente más derechos para las mujeres entre las naciones antiguas. Pero eso era solo en comparación con los países vecinos. Roma también era una sociedad patriarcal, y era natural desear un varón como primer hijo para continuar el linaje familiar. Marcus, al recordar este hecho obvio, se sintió internamente incómodo. Los motivos de Marcus para preferir una hija sobre un hijo eran mitad sensibilidad de padre moderno y mitad consideración por eventos futuros. Julia, que poseía una extraordinaria capacidad de deducción, siempre tendía a analizar profundamente el significado detrás de las palabras de Marcus. Esta vez también, después de reflexionar sobre las intenciones de su esposo, inclinó la cabeza con una expresión significativa. ¿Acaso es por la sucesión familiar? Aunque su respuesta se acercaba mucho a la verdad, Marcus negó con la cabeza fingiendo ignorancia. No quería preocuparla tan pronto con un asunto que aún no estaba definitivamente decidido. No, solo pensaba en lo adorable que sería tener una hija que se pareciera a ti, no hay que darle demasiado significado. ¿Es así? Pero padre y madre seguramente desean un nieto. Por eso mismo, si yo digo que quiero una niña, podrás sentirte orgullosa sin importar si tienes una niña o un niño. Ah, casi lo olvido. ¿No deberíamos visitar también la casa de tu padre? Como debes tener cuidado, ¿quieres que le pida que venga él? Vamos. De todos modos iré en litera,
así que estoy bien. Justamente pronto será el festival de la diosa Bona, así que me quedaré en la residencia de mi padre. Podré pasar tiempo con él antes de que comience el festival. Ah, cierto. Pronto será el festival de la diosa Bona, ¿verdad? Ocupado con el establecimiento del banco y las consultas con los senadores sobre el regreso de Pompeyo, no había tenido tiempo de pensar en el festival. Y con el embarazo de Julia, el asunto del festival de Bona había desaparecido completamente de su mente. El festival de la diosa Bona era, literalmente, una celebración en honor a la diosa Bona. Bona era una diosa exclusivamente para mujeres, conocida por regir sobre el parto. El festival se celebraba 2 veces al año, en mayo y diciembre. En mayo podían participar mujeres de todas las clases sociales. En cambio, el festival de diciembre era una ceremonia sagrada en la que solo podían participar mujeres de noble cuna. Ambas celebraciones eran festivales exclusivamente para mujeres, por lo que los hombres tenían absolutamente prohibida la entrada. Ni siquiera el pontífice máximo, responsable de la religión romana, era una excepción. Aunque el evento solía celebrarse en la residencia del pontífice máximo, este debía alojarse en la casa de otro durante el festival. En su lugar, las sacerdotisas vestales, las más respetadas de Roma, presidían el festival. Y si había mujeres en la familia del pontífice máximo, ellas también ayudaban a las vestales en la preparación de la ceremonia. Julia, como hija del pontífice máximo César, parecía pensar que debía ayudar en los preparativos del festival. Por supuesto, Marcus no quería que ella, embarazada, se moviera de un lado a otro. La obligación no se extiende a quienes ya están casadas. Como no estás sola, creo que sería mejor que descansaras. ¿No debería ir precisamente porque estoy embarazada? Es el festival de la diosa que preside los nacimientos. Además, mi padre estará más tranquilo si estoy junto a la abuela. Mi madrastra es, ¿cómo decirlo? No inspira mucha confianza en estos asuntos. Julia había perdido a su madre Cornelia mientras Marcus estaba en la campaña contra los piratas. Era una despedida que ocurría unos 2 años más tarde que en la historia original. Después del funeral de su esposa, César se había vuelto a casar con Pompeya, nieta de Sila. Pompeya era una mujer hermosa y de excelente linaje, pero le faltaba algo de inteligencia. Quizás por eso, en la casa de César, conocida por su suprema intelectualidad en Roma, se sentía algo fuera de lugar. Aurelia, la madre de César, sufría de dolores de cabeza cada vez que su nuera mostraba comportamientos poco reflexivos. Especialmente cuando había que preparar festivales importantes como el de la diosa Bona. Era comprensible que Julia sintiera que debía ayudar. Sin embargo, Marcus seguía sin querer permitir que Julia participara en el festival. No era simplemente por preocupación por el esfuerzo físico. Era porque sabía que ella sufriría emocionalmente por el gran alboroto que ocurriría en este festival. Si eso es lo que piensas, ¿qué tal si solo ayudas con los preparativos de la ceremonia y vuelves a casa el día del evento? Dicen que el ambiente tan intenso durante el festival puede ser perjudicial en las primeras etapas del embarazo. Pero es el evento de la diosa que preside los nacimientos. La diosa Bona valorará mucho más a quien ayudó en los preparativos que a quienes simplemente asisten al festival. No quiero que te esfuerces ni siquiera un poco. Marcus, como hombre moderno, naturalmente consideraba las ceremonias religiosas romanas como supersticiones. En su corazón, quería decirle que no pasaría nada malo si no participaba en estas cosas. Pero esa era solo la perspectiva de Marcus, y la visión de los romanos comunes era diferente. En esta época, incluso las personas más sabias mantenían algo de fe religiosa. Por lo tanto, no podía mostrar signos de negar la ceremonia religiosa en sí. En cambio, la persuadió sugiriendo que con eso ya habría mostrado la máxima devoción a la diosa. Julia, que no tenía una fe tan férrea como las sacerdotisas, finalmente cedió. Pensó que no sería correcto insistir hasta el final cuando su esposo deseaba tanto que descansara. Está bien. Entonces mañana iré a la residencia de mi padre y solo ayudaré con los preparativos de la ceremonia. De todos modos, padre debe dejar la residencia el día del evento, así que volveré aquí con él. ¿Está bien así? Por supuesto. Gracias por acceder a mi terquedad. Marcus rodeó cuidadosamente la cintura de Julia y la besó. Julia también rodeó el cuello de Marcus y correspondió al beso. La pareja, que había acordado compartir la cama solo hasta hoy, se fue a dormir poco después. Marcus observó a Julia, que dormía respirando suavemente a su lado, hasta bien entrada la noche. El próximo año me convertiré en padre. Aunque ya lo sentía más real, la sensación de irrealidad aún no se había disipado por completo. Podré ser un buen padre. Sin darse cuenta, esbozó una sonrisa amarga. Recordó de repente la reacción de Espartaco cuando Selini quedó embarazada. Él había llorado varias veces mientras le agradecía a su esposa.
Marcus podía entender ese sentimiento. Pero mostrar exactamente la misma reacción era demasiado para él. Se sentía algo ridículo por haber pensado en el tema del género inmediatamente después de aceptar el hecho del embarazo. No era que pensara en utilizar al niño que aún no había nacido. Estrictamente hablando, era más cercano a preocuparse por el futuro del bebé. Deseaba que el niño que nacería viviera feliz. Ese sentimiento, al menos, era una verdad indiscutible. Como padre, se esforzaría al máximo para asegurar un futuro feliz para su hijo. Para eso, supongo que primero necesito saber si será niño o niña. Dependiendo del género del bebé, había posibilidad de que la visión del futuro cambiara completamente. En la sociedad antigua, para garantizar la felicidad de los hijos, era esencial crear un terreno político estable. Desde ese punto de vista, como le había expresado a Julia, sería más fácil trazar planes si fuera una niña. Por el contrario, si fuera un niño, habría muchas más cosas que considerar. Si nace el próximo año, tendrá un año de diferencia con ese niño. En la mente de Marcus, con los ojos cerrados, apareció el rostro de un bebé varón recién nacido. El año pasado, cuando Catilina fue elegido cónsul, el Senado celebraba reuniones de emergencia casi a diario. Los senadores, sintiendo la crisis, asistían cada día a la hora establecida para discutir contramedidas. Debido al ambiente social tenso, la gente no prestaba atención a asuntos menores. Lo mismo ocurrió cuando César anunció que su sobrina Atia Balba Caesonia había dado a luz un hijo el 23 de septiembre. La mayoría de los senadores respondieron con indiferencia, ofreciendo felicitaciones superficiales. Atia se había casado con un caballero plebeyo, y según la ley romana, el niño seguía el estatus del padre. Para los senadores, no había razón para preocuparse por un niño plebeyo que ni siquiera era hijo de César, sino solo un pariente lejano. Pero Marcus era diferente. Celebró el nacimiento de Atia incluso regalándole una villa en las afueras de Roma. Tanto Atia como César se alegraron enormemente por este gesto. César pensó que Marcus había preparado tal regalo por consideración hacia él. Aunque esa no era una razón completamente ajena, Marcus tenía otro motivo específico para prestar tanta atención. Toda su atención estaba centrada en el pequeño niño plebeyo al que ningún poderoso prestaba atención. El nombre del niño nacido de Atia, la sobrina de César, era Cayo Octavio, el político más grande que Roma produciría y quien pasaría a la historia como el primer emperador de Roma. Capítulo 67. Al escuchar la noticia del embarazo de su hija, César no reaccionó muy diferente a Crassus. Antes que un político calculador, él también era un padre. Salió hasta fuera de la residencia oficial para recibir a Marcus y Julia, que venían de visita. Cuando Julia bajó de su litera, él la ayudó con tanto alboroto que ella lo regañó. ¿Cómo pueden mi suegro y mi esposo estar igualmente preocupados? Cualquiera pensaría que el yerno es el hijo verdadero y no yo. Es natural que me preocupe cuando mi única hija está embarazada. No preocuparse sería fallar como padre. Desde mi punto de vista, esto es definitivamente sobreprotección. Y pensar que antes eras una niña que corría a mis brazos con solo cruzar miradas. Marcus y Julia, ignorando los lamentos de César, entraron a la residencia. Como correspondía a la residencia del sumo sacerdote, la mansión era espaciosa y extremadamente elegante. Dentro, los esclavos de la casa se movían atareados bajo la dirección de Aurelia, la madre de César. Las sacerdotisas vestales también circulaban, revisando meticulosamente la ubicación de las decoraciones y los elementos para el festival. Marcus, junto con Julia, primero saludó respetuosamente a Aurelia. Aunque César era el jefe de la familia, incluso él seguía completamente las opiniones de su madre Aurelia. Esto era porque respetaba a su madre, quien, a pesar de enviudar joven, no se volvió a casar y dedicó toda su devoción a la familia. Por eso, no sería exagerado decir que Aurelia era realmente la máxima autoridad de la familia César. La elegante señora de la casa César, envejecida con dignidad, recibió con sincera alegría a su nieta y nieto político que no veía hace tiempo. Marcus entregó los regalos que había traído y se retiró para que Julia pudiera conversar cómodamente. Mientras Julia compartía con su padre y abuela, Marcus se presentó ante las sacerdotisas vestales. Las sacerdotisas vestales, aunque mujeres, se distinguían claramente de las mujeres comunes. Eran, como su nombre indica, sacerdotisas que servían a la diosa Vesta, conocida por regir el fuego y el hogar. El fuego del templo de Vesta era considerado especialmente sagrado, y la misión de las sacerdotisas era proteger que esta llama nunca se extinguiera. Este rol era extremadamente importante porque los romanos creían que cuando el fuego del templo de Vesta se apagaba, llegaría la calamidad. Las sacerdotisas vestales eran seleccionadas mediante un riguroso proceso antes de los 10 años y debían jurar celibato durante 30 años. Después debían dedicarse al estudio y los rituales religiosos, y también se encargaban de recibir las súplicas de los ciudadanos y custodiar testamentos.
A cambio de vivir una vida tan estricta, los derechos que podían disfrutar eran enormes. Las sacerdotisas recibían escolta de soldados armados en eventos oficiales y mediaban en numerosos conflictos. Incluso el dictador Suya no pudo ignorar las peticiones de las sacerdotisas vestales. Además, las sacerdotisas podían ejercer derechos de propiedad y voto, que no estaban permitidos para otras mujeres romanas. Por esta razón, muchas elegían no casarse y disfrutar de su retiro incluso después de dejar el sacerdocio. Acosar sexualmente a estas sacerdotisas era considerado traición al Estado y ni siquiera un ciudadano romano podía escapar del castigo extremo. Marcus se inclinó respetuosamente ante Licinia, la sacerdotisa principal. Saludo a las sacerdotisas. Soy Marcus Licinius Crassus. Es un placer. Soy Licinia, quien humildemente lidera a las vestales. Licinia era hermosa. Aunque estaba cerca de su retiro, todavía mantenía su elegante belleza. También poseía la dignidad y el intelecto dignos de una sacerdotisa principal. De hecho, como pasaban por un proceso de selección tan estricto, la mayoría de las sacerdotisas vestales eran excepcionalmente hermosas. Esta era sin duda una de las razones por las que eran objeto de respeto y admiración de tantos hombres. ¿Tienen alguna dificultad con los preparativos del Festival de la Diosa? Si necesitan apoyo financiero, estaré encantado de ayudar. Si les faltan manos, también puedo enviar gente de mi casa para ayudar con los preparativos. Gracias. De hecho, pedimos un presupuesto adicional al Senado, pero su respuesta está tardando demasiado. Gracias a eso, nos faltan tanto presupuesto como personal. Aunque sea descortés, agradeceríamos su ayuda. El Senado está ocupado lidiando con otros asuntos ahora. Debe ser difícil prestar atención incluso al Festival de la Diosa. Es un poco frustrante que no parezcan entender lo que significa el Festival de Bona Dea para las mujeres. Licinia no ocultó sus sentimientos de resentimiento hacia el Senado. Los hombres no entendían bien cuán significativa era la diosa Bona para las mujeres romanas. Por supuesto, Marcus también solo lo sabía teóricamente, sin entenderlo realmente. El Senado definitivamente no está ignorando a las sacerdotisas. No lo sé. El año pasado, durante el Festival de la Diosa, el Senado mostró una reacción similar. Eso fue porque en ese momento también había bastantes asuntos. Por esa época del año anterior, la toma de posesión de Catilina estaba a punto de ocurrir. Era improbable que el Senado, con los nervios al límite, cooperara activamente con los preparativos del Festival de la Diosa. Sin embargo, esa era solo la situación del Senado. Para Licinia, responsable de los eventos religiosos, era simplemente irritante que el Senado usara la situación política como excusa por segundo año consecutivo. Con tan poca fe, no es de extrañar que las dificultades continúen llegando. En momentos así es cuando más deberían acercarse a los dioses con humildad. Por favor, díganme si necesitan algo. Aunque sea insuficiente, haré lo posible por ayudar. Realmente se lo agradezco. Para ser honesta, estaba preocupada de poder realizar el ritual correctamente debido a la inestabilidad social. Si la familia Crassus nos ayuda, será de gran apoyo. Que las bendiciones de los dioses acompañen a Marcus. Cuando Licinia inclinó la cabeza con elegancia, las jóvenes sacerdotisas a su lado también se inclinaron siguiendo su ejemplo. Solo hice lo que cualquier ciudadano romano haría. Rezaré para que el Festival de la Diosa sea exitoso. Marcus sintió inquietud al ver las brillantes sonrisas de Licinia y las sacerdotisas. Sabía que un gran incidente ocurriría durante este Festival de Bona Dea. Aunque no creyera en los dioses, no era agradable ver en problemas a personas que cumplían fielmente con sus deberes. Por eso, antes de partir, Marcus les dio un último consejo. Como mencionó, estamos en un periodo donde apenas se está resolviendo el caos y no sabemos qué incidentes pueden ocurrir. Si algo sucede, no es culpa de las sacerdotisas, así que espero que no se culpen demasiado. Si algo así ocurriera, sería por nuestra falta de virtud. Planeamos completar los preparativos con toda sinceridad para evitar accidentes. Y les recomiendo reforzar la seguridad. Como es una zona prohibida para hombres, hay muchos que desean espiar el Festival de la Diosa. Podrían aparecer personas impías que intenten infiltrarse aprovechando el ambiente caótico. Seguramente nadie cometería tal sacrilegio, aunque pensándolo bien, no puedo asegurarlo. Gracias por el valioso consejo. No hay de qué. Enviaré el apoyo financiero junto con personas para ayudar tan pronto como regrese. Enviaré solo mujeres, así podrán ayudar incluso con la limpieza después del ritual. Marcus, habiendo completado todos los preparativos previos, regresó satisfecho a la mansión con Julia y César. No había necesidad de dejar a Julia allí, ya que había acordado enviar gente de su familia para ayudar. Marcus llamó a Danae, le confió el dinero y le dio algunas órdenes discretas.
Este es el papel que debes desempeñar esta vez. ¿Entiendes lo importante que es, verdad? Sí. Pero, ¿realmente ocurrirá algo tan absurdo? Lo considero más del 90% probable. Por eso te envío a ti. Ahora entiendo por qué trajo a la señora de vuelta a casa. De acuerdo. Me esforzaré para no decepcionar sus expectativas. Danae, con ojos brillantes, añadió. Si cumplo bien esta misión, ¿puedo esperar una recompensa? Sí, sí. Naturalmente debe haber una recompensa correspondiente por hacer algo tan importante. Entendido. Me aseguraré de traerle buenas noticias. Danae, emocionada por la importante misión que recibía después de mucho tiempo, desapareció con pasos saltarines. Aunque Danae era de origen esclavo, era una liberta de la familia Crassus. No había ningún problema en que asistiera al festival de Bona Dea. Además, como había entregado una gran suma de apoyo a las sacerdotisas vestales, incluso si alguien planteaba algún problema, Licinia lo resolvería. Con esa cantidad, probablemente no tendrán que preocuparse por el presupuesto durante los próximos 2 años. Son muy pocas las organizaciones en este mundo que no se preocupan por tener exceso de presupuesto. Los templos romanos, a pesar de recibir numerosas donaciones, no eran la excepción. Marcus ya podía visualizar claramente el rostro emocionado de Licinia. Aunque había gastado una suma considerable, no lo lamentaba si pensaba que era un costo para dejar una buena impresión en las sacerdotisas vestales. Aunque ellas no podían hacer algo directamente, sí podían maximizar la influencia de alguien. Serviría como una gran base para las actividades políticas de Marcus que comenzarían el mes siguiente. Bien, ahora solo falta ver si él se mueve según lo previsto. Marcus, refrescando su garganta con vino, miró el paisaje nocturno de la colina palatina a través de la ventana. La atmósfera extremadamente tranquila del exterior parecía simbolizar el ambiente actual en Roma. La escena política romana, esperando el regreso de Pompeyo, estaba envuelta en la calma que precede a la tormenta. Como se lamentaba Licinia, los senadores no estaban prestando atención a ningún otro asunto en este momento. Los ciudadanos romanos también observaban la situación con ansiedad, temiendo un enfrentamiento directo entre el Senado y Pompeyo. Sin embargo, ocurrió un incidente que, aunque brevemente, desvió por completo la atención de los senadores y ciudadanos. Entre las numerosas familias nobles de Roma, el clan Claudius era uno de los más aristocráticos, comparable al clan Cornelius. El clan Claudius había producido personas sobresalientes desde los primeros días de la antigua Roma hasta su periodo final. La familia Pulcher, perteneciente al clan Claudius, tenía como jefe a un joven de 33 años. El joven Pulcher era un hombre erudito y generoso, aunque tenía el defecto de ser algo impetuoso. Estaba enamorado de Pompeya, la nieta de Sulla. Sin embargo, antes de que pudiera proponer matrimonio, Pompeya ya se había convertido en la segunda esposa de César. Aunque era un resultado desesperanzador, Pulcher no se dio por vencido. Continuó cortejando a Pompeya, y ella no parecía particularmente disgustada con ello. Esto se debía a que Pompeya también se sentía sola por sentirse marginada en su familia. Aún así, ella solo dejaba abierta la posibilidad sin permitir completamente a Pulcher. El angustiado Pulcher buscaba una oportunidad para encontrarse a solas con ella sin interferencias, pero no era fácil. Como esposa de César, quien era sumo sacerdote y pretor, Pompeya siempre estaba acompañada por esclavos. Solo había un día en que ella podía estar libre de su entorno. Era el festival de Bona Dea. Todos los hombres de la casa, incluidos los esclavos, salían, y las esclavas estaban demasiado ocupadas ayudando con el ritual para vigilar a Pompeya. Pulcher, juzgando que no habría otra oportunidad, decidió disfrazarse de mujer e infiltrarse secretamente en el festival. Era un plan absurdo desde cualquier punto de vista racional, pero Pulcher, cegado por el amor, no consideró las consecuencias. Sobornó a una esclava de Pompeya y se disfrazó con ropa gruesa y una peluca. Según lo acordado previamente, Pulcher logró entrar sin problemas en la residencia. Ahora solo tenía que subir sigilosamente a la habitación de Pompeya y esperar a que la esclava la trajera. Sin embargo, los problemas surgieron más rápido de lo esperado. Las sacerdotisas vestales comenzaron a examinar a los visitantes más estrictamente de lo previsto. Pulcher intentó subir apresuradamente, pero fue en vano. Una joven sacerdotisa, que parecía estar en sus primeros años de adolescencia, detectó su comportamiento extraño y se acercó. ¿Hay algo que le incomode? Pulcher no respondió. No podía hacerlo. Los ojos de la joven que examinaba al silencioso Pulcher se fueron llenando gradualmente de sospecha. La ropa envuelta en varias capas llamaba demasiado la atención, a diferencia de las otras mujeres. Por su atuendo elaborado parecía una música, pero había algo discordante incluso comparado con las otras músicas. Era difícil distinguir sus rasgos faciales por el pelo largo que le cubría el rostro. ¿Hermana? Disculpe,
Pero ¿podría decirme de qué familia viene? Pulcher tosió e hizo gestos indicando que no podía hablar por tener la garganta irritada. Pero la sacerdotisa vestal no era lo suficientemente ingenua como para creer tal actuación. Aunque joven, la perspicacia de la niña, educada constantemente desde su selección, era aguda. Ya estaba medio convencida de que Pulcher era un hombre. Además, la imagen de una mujer corpulenta discutiendo con una joven sacerdotisa vestal pronto atrajo la atención de los alrededores. Licinia se acercó con expresión solemne y preguntó: «A Emilia, pronto comenzará el ritual. ¿Qué estás haciendo?» «Ah, suma sacerdotisa». Esta persona mostraba un comportamiento extraño y estaba preguntando el motivo. Pero no responde. «¿En serio?» Licinia miró a Pulcher con una mirada llena de autoridad. Era una actitud completamente diferente a cuando hablaba con Marcus. «Hermana, ¿podría decirnos su nombre y de qué noble familia viene? Parece que tiene un resfriado severo. ¿Podría entonces levantar ese pelo tan largo? Por favor, coopere para que al menos podamos verificar su rostro». Pulcher dudó sin saber qué hacer. Su razón, temporalmente paralizada por el exceso de audacia, volvió a la normalidad. Si su identidad era descubierta aquí, su vida terminaría. Sin importar que fuera un noble de familia prestigiosa, una vez que hubiera profanado un evento religioso, su vida política prácticamente podía darse por terminada. Era suficiente para ser considerado sacrilegio que un hombre se infiltrara en una ceremonia religiosa exclusiva para mujeres. Normalmente, uno no era llevado a juicio por sacrilegio. Sin embargo, profanar una ceremonia oficiada por las sacerdotisas vestales podía interpretarse como un atentado contra su pureza. Si lo atrapaban infraganti, no habría escape posible. Pulcher empujó a las mujeres que lo rodeaban y huyó con todas sus fuerzas. Sin embargo, cuando intentaba escapar, Licinia agarró su peluca y tiró hacia atrás. Al quitarse la peluca, el rostro desnudo de Pulcher quedó expuesto por un instante. Aunque era difícil identificar quién era debido a la oscuridad interior, era definitivamente un hombre y no una mujer. Esto es sacrilegio. ¿Cómo se atreve un hombre a infiltrarse secretamente en el ritual del festival de Bonadea? Quienes escucharon la voz de Licinia llena de ira se postraron y rogaron por la misericordia de la diosa. Las otras sacerdotisas vestales también bajaron sus velos blancos y rezaron para aplacar la ira de los dioses. Licinia, con la ira ardiendo hasta la punta de sus cabellos, dio órdenes inmediatas a los presentes en el ritual. Persigan inmediatamente al hombre que ha huido. Ha cometido un pecado imperdonable. Juro por la diosa Vesta y la diosa Bona que yo, Licinia, vuestra fiel sierva, me aseguraré de que pague el castigo apropiado. Tanto las esclavas que ayudaban con los preparativos del ritual como las mujeres nobles abandonaron sus lugares para buscar al intruso. Licinia terminó sus oraciones a los dioses y partió un paso después. En su interior, se sentía aliviada de haber descubierto al culpable antes de que comenzara el ritual formal. ¿Qué habría pasado si hubieran descubierto que el ritual había sido profanado después de que hubiera comenzado oficialmente? Era horrible solo imaginarlo. En ese caso, las sacerdotisas vestales tampoco habrían podido evitar las críticas por no haber mantenido una supervisión estricta. Aunque no habrían recibido castigo, probablemente habría quedado como una vergüenza imborrable para toda la vida. Licinia expresó internamente su profunda gratitud a Marcus por haberle insistido en mantener una seguridad estricta de antemano. A diferencia de Licinia, que se había quitado un peso de encima, Pulcher sentía que iba a enloquecer de miedo y ansiedad. Se arrepentía tanto que quería matar a su yo del pasado por haber planeado algo tan temerario. Si lo atrapaban aquí, era muy probable que enfrentara un juicio por el cargo de violar la pureza de las sacerdotisas vestales. Pulcher respiró profundamente mientras miraba a su alrededor. Había huido tan precipitadamente que ni siquiera podía determinar en qué dirección había venido. Y pronto su expresión se tiñó de desesperación al darse cuenta de que había ido hacia el interior de la residencia en lugar de hacia el exterior. Se escucharon pasos acercándose desde la distancia. En el momento en que buscaba desesperadamente un lugar para huir, una voz salvadora se escuchó detrás de él. «Señor Claudius Pulcher, venga por aquí». Cuando se dio vuelta apresuradamente, vio a una mujer haciendo señas detrás de una gran cortina. Era una belleza que llamaba la atención involuntariamente, pero Pulcher, acorralado, ni siquiera pudo prestar atención a eso. Era cuestionable cómo conocía su nombre, pero de todos modos, ahora no tenía más remedio que confiar en ella. La mujer enterró a Pulcher, que había entrado precipitadamente en la habitación, bajo un montón de ropa apilada. Ya fuera que lo hubiera preparado de antemano o fuera una coincidencia, la enorme cantidad de ropa apilada cubría perfectamente la corpulencia de Pulcher y sobraba. Y poco después, apareció Licinia, liderando a numerosas mujeres. Ella descubrió a la mujer que había ocultado a Pulcher y se acercó con pasos rápidos. Si la mujer revelaba el paradero de Pulcher aquí, su vida terminaría.
Mientras cerraba los ojos con fuerza, escuchó la voz de Licinia. Era un tono amable y suave, completamente diferente a cuando había reprendido a Pulcher momentos antes. «Danae, ¿no ha aparecido por aquí un hombre corpulento? Debería estar vestido pobremente como mujer». «Ah, así que era un hombre. Lo vi corriendo apresuradamente hace un momento. Cuando nuestros ojos se encontraron, corrió hacia allá con cara de terror. Si hubiera sabido que sería así, debería haber memorizado bien su rostro». «Ya veo. Parece que tampoco usted, Danae, pudo ver bien su rostro. Si lo hubiera sabido, debería haber observado bien su cara antes». Mientras Licinia suspiraba suavemente, alguien levantó tímidamente la mano detrás de ella. Era una esclava que normalmente servía a Pompeya. «Disculpe, sacerdotisa, no estaba segura, así que no lo había mencionado». «¿Tiene alguna idea sobre la identidad del intruso? Dígalo aunque no esté segura». «Sí. Como he servido constantemente a la señora Pompeya, recuerdo haber visto un rostro similar varias veces. Se parecía mucho a un noble llamado Claudius Pulcher, que había visitado a la señora Pompeya varias veces». Claudius Pulcher. El rostro de Licinia se tornó serio cuando se mencionó a un noble más importante de lo esperado. Y simultáneamente, de todas partes comenzaron a llover comentarios sobre el parecido entre Pulcher y el intruso. Cuando la situación parecía volverse más grande de lo esperado, Licinia se sumió momentáneamente en un dilema. Si este rumor se propagaba, no solo la Asamblea Popular sino también el Senado se pondrían de cabeza. Existía el riesgo de que la ya inestable situación actual de Roma se volviera aún más turbulenta. Pero tal preocupación no duró más que un instante. Sin importar la razón, quien hubiera cometido sacrilegio no podía ser perdonado. «Regresaré inmediatamente al templo de Vesta y enviaré formalmente una solicitud de cooperación a la familia Pulcher. Si el crimen se confirma como verdadero, ni siquiera el clan Claudius podrá escapar del castigo». Después de declarar esto firmemente, Licinia salió de la residencia del sumo sacerdote llevándose a la gente. Cuando todos se retiraron, Danae se acercó al montón de ropa donde se escondía Pulcher y le habló. «Oiga, ya no hay nadie alrededor, así que creo que puede salir». La mirada de Pulcher ya estaba medio muerta. Era natural, pues había escuchado toda la conversación desde dentro. Danae lo miró desde arriba con una expresión ligeramente despectiva mientras él permanecía abatido. Para alguien que ha causado un accidente tan absurdamente grande, se desanima muy rápidamente. «Tú también lo escuchaste. Mi nombre ha sido revelado. ¿Qué más puedo hacer?». La voz de Pulcher, que intuía su destino, estaba sumida en la desesperación. Incluso consideró entregarse y pedir que todo terminara con un simple exilio. Pero incluso en el momento en que parece que toda esperanza se ha perdido, a veces aparece milagrosamente una cuerda salvadora. Para Pulcher, este era precisamente uno de esos momentos. Todavía no ha terminado completamente. Hay alguien que quiere ayudarlo. Continuó con voz tranquila. «Por supuesto, no es gratis. Le gustaría escuchar nuestras condiciones». La representante que traía la propuesta de Marcus. Danae estaba haciendo una pregunta cuya respuesta ya estaba decidida.